y es distinto de 0 y me está preguntando si puede tener una asíntota. Hola a todos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la sección 2.6 en la que vamos a trabajar límites que incluyan infinito y asíntotas. Vamos a comenzar por el ejercicio 8 en el que nos pide determinar los límites de cada una de las funciones del bloque del 3 al 8 cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Entonces en este caso tenemos la x que tiende a infinito y vamos a tratar de identificar qué es lo que pasa con esta función. En el numerador tenemos 3 menos 2 dividido x, ¿sí? En este caso, si la x tiende a infinito, tenemos una constante dividido algo que se va a infinito. Esto tiende ¿a dónde? Tiende a 0. Y en el denominador tenemos 4 más raíz de 2 sobre x al cuadrado. Nuevamente tenemos una constante dividido algo que tiende a infinito. ¿Por qué? Porque si x tiende a infinito, x al cuadrado también tiende a infinito, entonces esto también tiende a 0. Entonces, en el numerador tenemos algo que tiende a 3 menos 0 y en el denominador tenemos algo que tiende a 4 menos 0, entonces este límite existe y es igual a 3/4. Lo mismo va a pasar cuando x tienda a menos infinito. ¿Por qué? Porque en ambos casos, tanto en el numerador como en el denominador, teníamos una constante sobre algo que tiende antes a más infinito y ahora a menos infinito, pero el resultado es el mismo. Una constante dividido algo que tiende a menos infinito tiende a 0. Y en el denominador tenemos una constante sobre algo que, si la x tiende a menos infinito, x al cuadrado tiende a más infinito. Entonces una constante dividido algo que tiende a más infinito también es 0 y obtenemos lo mismo. Este límite también existe y es 3/4. Esto pasa con la mayoría de las funciones en el caso que sean cocientes de polinomios, o en este caso se pueden transformar en un cociente de polinomios si yo multiplico numerador y denominador por x al cuadrado. El resultado es el mismo cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. Lo que tengo que tener cuidado es cuando tengo, por ejemplo, exponenciales en el cálculo del límite en la función. ¿Por qué? Porque el límite de la exponencial, ¿sí?, cuando x tiende a más infinito es infinito y cuando tiende a menos infinito es 0. Entonces en ese tipo de casos tenemos que tener cuidado. Pasemos entonces al ejercicio 12. En el ejercicio 12 también tenemos que calcular un límite. Tenemos el límite cuando r tiende a infinito de r más seno de r sobre 2r más 7 menos 5 seno de r. Entonces, en ese caso, si queremos estudiar qué es lo que pasa, cuando tomamos el límite para r tendiendo a infinito, vemos que en el numerador tenemos r más seno de r. El r tiende a infinito y el seno de r va a oscilar como el seno y el coseno entre menos 1 y 1. Entonces esto, el numerador va a tender a infinito y en el denominador tenemos 2r más una constante menos 5 seno de r. De nuevo, el 2r tiende a infinito, esto es una constante que se mantiene igual y esto va a oscilar entre menos 5 y 5, ¿sí? Entonces tenemos infinito sobre algo que tiende a infinito dividido algo que tiende a infinito. Una forma de resolver esto, al menos para sacarnos el infinito que tiende la r, es dividir todo por r. Vamos a ver qué es lo que pasa si hacemos eso. En este caso nos va a quedar el límite cuando r tiende a infinito y si dividimos numerador y denominador por r, nos va a quedar r sobre r más seno de r sobre 2r sobre r más 7 sobre r menos 5 seno de r sobre r. Entonces esto nos queda límite cuando r tiende a infinito
de 1 más seno de r sobre 2 más 7 sobre r menos 5 seno de r sobre r. Ahora, si queremos estudiar qué pasa con esto, en el numerador tenemos seno de r sobre r, en el denominador más la constante, en el denominador tenemos 2 más 7 sobre r, que ya vimos que es una constante sobre algo que tiende a infinito, nos da 0, y de nuevo tenemos menos 5 seno de r sobre r. Entonces restaría tratar de identificar a dónde tiende seno de r sobre r cuando r tiende a infinito. Vamos a, para eso, tratar de usar la acotación del seno, ¿sí? El seno de r se mantiene como el seno de cualquier argumento entre menos 1 y 1, ¿sí? Si yo quiero dividir por r, tengo que tener en cuenta, como tengo desigualdades, si quiero dividir por r, tengo que pensar en el signo de r. Como r tiende a infinito, podemos suponer que r es estrictamente mayor que 0, ¿sí? No puede ser 0 porque voy a dividir por r. Entonces, lo que vamos a hacer es, si divido por r, como el r es positivo, las desigualdades se van a mantener. Y ahora puedo observar que seno de r sobre r está acotado por 1 sobre r y menos 1 sobre r. Entonces podemos pensar, usando el teorema del sándwich, podemos pensar en tomar límite a ambos extremos de la cota a las dos funciones que acotan seno de r sobre r. Entonces, por un lado podemos tomar límite cuando r tiende a infinito de 1 sobre r, nuevamente es una constante sobre algo que me da infinito, esto me da 0, y si a esto lo multiplico por menos 1, también nos pasa lo mismo. Entonces, esto va a dar para más y menos 1 sobre r, el límite nos da 0. ¿Qué quiere decir esto? Que el límite de ambas cotas, ¿sí? Por arriba y por abajo, de seno de r sobre r, es igual a 0. Entonces no me queda otra opción que el límite cuando r tiende a infinito de seno de r sobre r sea 0. Con esta información ya podemos concluir sobre el límite de la función general y podemos ver que este límite, el límite de la función propuesta, ¿sí? De r más seno de r sobre 2r más 7 menos 5 seno de r, es entonces un medio, ¿sí? Porque esto tiende a 0, esto tiende a 0 y esto también tiende a 0, entonces nos queda simplemente el 1 medio y ahí obtuvimos lo que nos pedía el ejercicio, que es el límite de esta función. Seguimos entonces, vamos a pasar al límite que nos pide el ejercicio 16. En el ejercicio 16 tenemos que determinar en cada función racional el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Entonces, en este caso tenemos la función f en x, que es 3x más 7 en el numerador y x cuadrado menos 2 en el denominador. De nuevo, si estudiamos qué es lo que pasa cuando x tiende a infinito, tenemos que el numerador tiende a infinito, ¿sí? Y el denominador también tiende a infinito. Entonces tenemos infinito sobre infinito, que es una indeterminación. ¿Qué es lo que podemos hacer? En estos casos, lo que podemos hacer es dividir por la variable elevada a la mayor potencia. En este caso, la mayor potencia es x a la 2. Entonces, lo que podemos hacer es plantear el límite cuando x tiende a infinito de 3x dividido x cuadrado más 7 dividido x cuadrado sobre x cuadrado dividido x cuadrado menos 2 sobre x al cuadrado. Simplificamos y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de 3 sobre x más 7 sobre x al cuadrado sobre 1 menos 2 sobre x al cuadrado.
Y ahora sí podemos tomar límite y vemos que en el numerador nos queda algo que tiende a 0 más algo que también tiende a 0 y en el denominador nos queda un 1 menos algo que tiende a 0. Entonces, esto tiende a, en el numerador tiende a 0 y en el denominador tiende a 1, entonces 0 dividido 1 no es una indeterminación, es simplemente 0 el resultado de este límite. Pensemos ahora qué pasa si quiero tomar el límite cuando x tiende a menos infinito. Obviamente estas igualdades se dan hasta que tomo el límite, ¿sí? Porque simplemente hice algunos cambios para modificar la función. Y acá cuando tomo el límite, cuando x tiende a infinito, tengo una constante sobre algo que tiende a menos infinito, también tiende a 0. Una constante sobre algo que tiende a infinito, en este caso porque la x está al cuadrado, también tiende a 0. Y lo mismo pasa en el denominador, entonces obtenemos el mismo resultado, ¿sí? El resultado de este límite también es 0. Podemos pasar entonces al ejercicio 26, donde el ejercicio me pide simplemente que podemos aplicar estos límites. El enunciado exacto dice: el proceso mediante el cual determinamos límites de funciones racionales se aplica de la misma forma a cocientes de potencias no enteras o negativas divididas de x. Divida el numerador y el denominador entre la mayor potencia de x en el denominador y proceda a partir de ahí. Determine los límites en los ejercicios del 23 al 36, incluido obviamente el 26. Entonces, acá ya me está diciendo que lo que puedo hacer es calcular el límite de lo que está bajo la raíz, ¿sí? Del argumento de esta raíz. Entonces me está diciendo que calcule el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x al cuadrado menos 5x sobre x al cubo más x menos 2, ¿sí? Lo que yo quiero que charlemos antes es identificar por qué puedo hacer eso. En este caso, lo que me está pidiendo el ejercicio básicamente es, si yo tengo una composición, tengo una función h de x, que es una composición de dos funciones, ¿sí? Supónganse que la f es la raíz, ¿sí? Entonces tengo que mi f en x es raíz de x y mi g en x es x al cuadrado menos 5x sobre x al cubo más x menos 2. Entonces lo que me está pidiendo el ejercicio es calcular el límite y me está diciendo básicamente que yo puedo hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función hx tomando el límite dentro de la composición, haciendo f evaluado en el límite cuando x tiende a infinito de la función g en x, ¿sí? Esencialmente eso es lo que me está diciendo. Si me dice que haga el cálculo del límite en el argumento de la raíz. Ahora, ¿por qué puedo hacer esto? En este caso, necesito que el límite de la g, ¿sí?, coincida con el valor de la g. Entonces, esencialmente me está pidiendo la noción de continuidad, ¿sí? Como la raíz es continua en su dominio, puedo hacer este cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es el límite cuando x tiende a infinito. En este caso, la x elevada al mayor grado es 3, entonces voy a dividir todo por x al cubo. Me queda en el numerador x cuadrado dividido x al cubo, me queda 1 sobre x, menos 5x dividido x al cubo, me queda menos 5 sobre x al cuadrado. En el denominador me queda 1, x al cubo dividido x al cubo, más x dividido x al cubo, 1 sobre x al cuadrado, menos 2 sobre x al cubo. Entonces, si
tomamos límite, esto nos da 0, esto nos da 0, esto nos da 0, esto nos da 0 y nos queda la raíz de 0 sobre 1, que es la raíz de 0, ¿sí? Y la raíz de 0 es 0. Entonces, esto es lo que nos está diciendo, nos está dando algunas estrategias para resolver límites de funciones compuestas y obtuvimos 0 como resultado de este límite. Pasamos ahora al ejercicio 42. En este ejercicio tenemos que calcular el límite cuando x tiende a menos 5 por izquierda, ¿sí? Vamos a ver ahora por qué necesitamos saber si tiende a menos 5 por izquierda o por derecha. Si nosotros reemplazamos la x por menos 5, vemos que en el numerador nos queda menos 15 y en el denominador nos quedaría 0, ¿sí? Porque nos queda 2 por menos 5 menos 10 más 10, 0. Entonces tenemos una constante sobre algo que tiende a 0. Esto tiende a infinito, pero lo que resta saber es si tiende a infinito si tiende a más infinito o a menos infinito. Para eso vamos a tener que identificar los signos del numerador y del denominador. Si me estoy acercando a menos 5 por izquierda, estoy tomando números un poquitito más chicos que menos 5, del tipo menos 5, algún número positivo, algún número distinto de 0, perdón. Entonces voy a tener números un poquitito más chicos que menos 5. Si yo a eso lo multiplico por 2, voy a tener números un poquitito más chicos que menos 10. Y al sumarle 10, esto va a tender a 0, pero va a tender a 0 por izquierda, ¿sí? Va a tender a 0 por los negativos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo en el numerador un número que es negativo, el menos 15, dividido algo que tiende a 0 por los negativos, me queda menos dividido menos. Esto va a tender a más infinito. De la misma forma vamos a resolver los ejercicios, los distintos incisos del 54, pero esa es la justificación de por qué necesitamos saber si el límite cuando x tiende a menos 5 es por derecha o por izquierda, porque por derecha nos hubiera dado distinto, ¿sí? Porque esto me hubiera quedado positivo, entonces me quedaba negativo dividido positivo y hubiera tendido por derecha a menos infinito. Pasamos entonces al 54. En este caso tenemos el límite de la función x sobre x cuadrado menos 1 y nos interesa estudiar, acá está recortado y no tengo todas las opciones, pero nos interesa estudiar qué pasa cuando x tiende a 1 por derecha, por izquierda, y cuando x tiende a menos 1 por derecha y por izquierda. Entonces vamos a ver que en todos los casos el numerador no se anula, pero el denominador sí, y por lo tanto vamos a tener que identificar si estos límites se van a más infinito o a menos infinito. Vamos a comenzar entonces interpretando qué pasa cuando me acerco, cuando el límite, qué pasa con el límite de esta función cuando x tiende a 1 por derecha, ¿sí? Entonces si me acerco a 1 por derecha, en el numerador esto obviamente tiende a 1 y en el denominador tengo 1 al cuadrado menos 1 que me da 0. Pero ahora, si me acerco a 1 por derecha, tengo numeritos un poquito más grandes que 1. Cuando lo elevo al cuadrado, eso sigue siendo mayor que 1. Y cuando le resto 1, esto tiende a 0, pero a 0 por los positivos. Entonces, tengo una constante dividido algo que tiende a 0. Esto me da infinito. Positivo dividido positivo me queda positivo. En el caso de que yo me acerque a 1 por izquierda, ¿sí? Tengo números un poquitito más chicos que 1, ¿sí? Cuando lo elevo al cuadrado, me va a quedar un número un poquitito más chico que 1.
Y cuando le resto 1, esto va a tender a 0, pero por los negativos. En el numerador, obviamente, esto me da 1 y tengo entonces una constante dividido algo que tiende a 0, tiende a infinito, y más dividido menos me queda menos. En el caso de menos 1, esto se comporta de forma similar. Si me acerco a menos 1 por derecha, en el numerador me da 1, y si tengo números un poquitito más grandes que menos 1, ¿sí? Cuando lo elevo al cuadrado, esto me va a quedar positivo, pero un poco más chico que 1, ¿sí? Porque los números que son un poquitito más grandes que menos 1 son menos 0,999 y todos los 9 que ustedes quieran. Mientras sean finitos, no va a ser igual a menos 1 y puedo tomar límite. Entonces cuando lo elevo al cuadrado va a pasar a ser positivo, pero va a ser un número menor que 1. Cuando le resto 1, esto va a tender a 0, pero por los negativos. Entonces tengo una constante dividido algo que tiende a 0, esto tiende a infinito, y tengo más dividido menos, que me queda menos. En el caso de acercarme a menos 1 por izquierda, tengo numeritos un poco más grandes, un poco más chicos que menos 1, y cuando lo elevo al cuadrado me va a quedar positivo y me quedan números un poquitito más grandes que 1. Entonces cuando le resto 1, esto va a tender a 0, pero por los positivos. Y en el numerador tengo un 1, entonces este límite, cuando x tiende a menos 1 por izquierda, es el límite de una constante dividido algo que tiende a 0, que me da infinito, y me queda más dividido más infinito. Con esto entonces estudiamos los límites por derecha y por izquierda de 1 y de menos 1, que son los valores que no pertenecen al dominio de esta función. Pasamos al siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos que identificar, ¿sí? El ejercicio 78 dice: suponga que f y g son polinomios en x. Si g en x nunca es 0, puede tener una asíntota la gráfica de f en x sobre g en x. Fundamente su respuesta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una función, una h de x, determinada por el cociente entre f en x y g en x, y me está diciendo que g en x es distinto de 0, ¿sí? Entonces, yo sé que g en x es distinto de 0 y me está preguntando si puede tener una asíntota la gráfica de f sobre g. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es cuáles son los distintos tipos de asíntotas. Cuando un valor de x hace que el denominador de un cociente sea igual a 0 y el numerador no sea igual a 0, ahí en general tenemos asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque tenemos que el límite, cuando x tiende a un valor, por ejemplo a, de la función f en x sobre g en x, si g en x, g en a es igual a 0 y g f en a es distinto de 0, entonces sabemos que este límite puede ser más o menos infinito, ¿sí? Y ahí, en ese caso, decimos que tenemos una asíntota vertical en x igual a a. Este es el caso que no va a pasar ahora. ¿Por qué? Porque g nunca se hace 0. Entonces, asíntotas verticales no vamos a tener. Pero podemos estudiar si podemos tener algún tipo de otra asíntota. Por ejemplo, asíntotas horizontales, ¿sí? Vamos a tener si tenemos un cociente de dos polinomios que tienen el mismo grado. Entonces, si f en x y g en x tienen el mismo grado,
vamos a tener una asíntota horizontal. Y por otro lado, cuando tenemos una asíntota oblicua, si el grado de f en x es un punto mayor que el grado del polinomio de g en x. Y en ese caso vamos a tener una asíntota oblicua. Entonces podemos buscar dos ejemplos para que les queden. Y podemos ver que en realidad sí, la gráfica puede tener una asíntota. No va a tener una asíntota vertical, pero sí puede tener o una asíntota horizontal o una asíntota oblicua. No puede tener las dos juntas porque si la función está definida de esta forma, o las funciones f y g tienen el mismo grado o las funciones f y g tienen una diferencia de un punto en el grado. Entonces, por ejemplo, para el caso de la asíntota horizontal podemos considerar x al cuadrado, x al cubo sobre x al cuadrado más 1, ¿sí? En el denominador tengo que tener cuidado que g tiene que ser distinto de 0, entonces me aseguro de eso agregando una constante positiva y agregando la x elevado a una potencia par, que puede ser 2, 4, cualquier potencia par, y todos los términos que quiera mientras la x esté elevada a una potencia par. ¿Por qué? Para asegurarme de que esto es mayor que 0 y con la constante positiva que le agrego estoy segura de que x al cuadrado más 1 es mayor que 0. Incluso podría decir que es mayor o igual que 1, pero bueno, me alcanza con decir que es mayor que 0. Entonces, si yo tengo estamos haciendo la asíntota horizontal, entonces vamos a poner el mismo exponente numerador y denominador. Entonces, en este caso, si tomamos límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1, vamos a ver que dividiendo por x al cuadrado, esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado, y este límite me da 1. Entonces estamos viendo que esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 1. De la misma forma, podemos construir una función que tenga una asíntota oblicua. Por ejemplo, si tomamos h de x, el ejemplo que había puesto hoy, x al cubo sobre x al cuadrado más 1, podemos estudiar la asíntota oblicua. ¿Cómo estudiamos la asíntota oblicua? Necesitamos, para calcular la pendiente, la asíntota oblicua, estamos buscando una asíntota de la forma igual m por x más h. Para encontrar primero el valor de m, lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a infinito de h en x sobre x, y para eso hacemos el límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x al cuadrado más 1 dividido x. Esto nos queda el límite cuando x tiende a infinito de, acá nos queda x al cubo por 1, me queda x al cubo, y en el denominador me queda x al cuadrado más 1 por x, entonces no me queda x al cubo más x. Si tomamos límite, vamos a ver, dividimos por x al cubo y esto nos va a quedar 1 sobre 1 más 1 sobre x al cuadrado, que tiende a 0, entonces la pendiente en este caso nos queda 1. Una vez que tenemos la pendiente, tenemos que encontrar el valor de h. ¿Y cómo encontramos el valor de h? Haciendo el límite cuando x tiende a infinito de h en x menos la pendiente que encontramos recién, 1 por x. Por x. Entonces esto nos queda límite cuando x tiende a infinito de x al cubo sobre x al cuadrado más 1 menos x. Y para resolver eso,
vamos a hacer la suma de las fracciones. Límite cuando x tiende a infinito, denominador común x al cuadrado más 1. Y en el numerador nos queda x al cubo menos x por x al cuadrado más 1. Esto nos queda límite cuando x tiende a infinito de x al cubo menos x al cubo menos x sobre x al cuadrado más 1. ¿Qué es lo que pasa acá? Se cancela x al cubo con el menos x al cubo. Y si divido todo por la x al mayor grado, que es x al cuadrado, acá nos va a quedar menos 1 sobre x, que tiende a 0. Acá nos queda 1 y acá nos queda 1 sobre x al cuadrado, que también tiende a 0. Entonces esto nos da 0 sobre 1, ¿sí? Que es 0. ¿A qué llegamos? Llegamos a que la asíntota oblicua es igual a 1 por x más 0, ¿sí? No importa que este valor nos dé 0, lo importante es que el valor de la pendiente de la asíntota oblicua nos dé distinto de 0. Entonces, concluimos en el ejercicio 78 que sí puedo tener asíntotas en la gráfica de la función cociente de f sobre g de dos polinomios. Si la g no se hace 0, puede tener por un lado una asíntota horizontal y puede tener por un lado una asíntota oblicua, y buscamos un ejemplo de cada opción, ¿sí? Para que les quede con el ejemplo, con el ejercicio completo. Pasamos entonces al penúltimo ejercicio, que es el ejercicio 80. En este caso tenemos que determinar el límite, ¿sí? Fíjense que tenemos el límite cuando x tiende a infinito de la raíz de x más 9 menos la raíz de x más 4. Si nosotros queremos ver qué pasa cuando x tiende a infinito, tenemos la raíz de algo que tiende a infinito, y la raíz de algo que tiende a infinito también tiende a infinito. Entonces esto nos queda una indeterminación. ¿De qué tipo? Infinito menos infinito. Para resolver este tipo de ejercicios que tienen una resta de raíces, en general lo que hacemos es multiplicar y dividir por el conjugado. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la raíz de x más 9 menos la raíz de x más 4, necesitamos sacarnos de alguna forma esta resta de infinitos. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar esto por x más 9 más la raíz de x más 4 dividido por lo mismo, la raíz de x más 9 más la raíz de x más 4. ¿Por qué multiplico y divido por lo mismo? Porque esto es igual a 1, ¿sí? Porque el numerador y el denominador son iguales, y yo estoy multiplicando la función que ya tenía por 1. ¿Por qué? Porque no quiero cambiar la función que ya tenía. ¿Pero para qué me sirve hacer esto? Porque esto ahora en el numerador tiene la forma a menos b por a más b, y esto es, por diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b al cuadrado. Y de esta forma, al elevar al cuadrado, se me van a ir esas raíces. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a la raíz de x más 9 al cuadrado menos la raíz de x más 4 al cuadrado sobre la raíz de x más 9 más la raíz de x más 4. ¿Qué es lo que va a pasar? Se me van a cancelar las raíces con los cuadrados y me queda x más 9 menos x más 4. Las x también se cancelan y me queda 9 menos 4. Entonces esto me queda 9 menos 4, que me da 5, sobre la raíz de x más 9 más la raíz de x más 4. Vemos en este caso que el denominador no se anula nunca. Tengo suma de dos cosas que son siempre positivas y por lo tanto no le agregué valores al dominio de esta función, o sea, no le saqué valores al dominio de esta función en realidad. Esto es una cadena de igualdades, entonces este límite es el mismo límite que el límite de x tendiendo a infinito de la función 5 dividido la raíz de x más 9 más la raíz de x más 4. De esta forma, entonces, ahora tenemos, cuando
la x tiende a infinito, el numerador vale 5, una constante, y acá tenemos algo que tiende a infinito más algo que tiende a infinito, entonces todo esto tiende a infinito, y tenemos una constante sobre algo que tiende a infinito, esto tiende a 0, y pudimos calcular, salvar la indeterminación infinito menos infinito y calcular el valor que me da 0. Pasamos a lo que va a ser el último ejercicio. En el ejercicio 100, el enunciado lo que nos pide es graficar las funciones racionales y incluir las gráficas y las ecuaciones de las asíntotas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de encontrar todas las asíntotas y a partir de eso esbozar la gráfica. Como queremos hacer un bosquejo de la función, lo primero que vamos a hacer es preguntarnos quién es el dominio de esta función, ¿sí? Vemos que el denominador, como es una función racional, cociente de polinomios, tenemos que ver cuando el denominador se anula y vemos que x menos 1, ¿sí?, es igual a 0 si x es igual a 1. Entonces el dominio de esta función son todos los reales menos el 1. Entonces, ¿por dónde vamos a empezar estudiando asíntotas? Vamos a arrancar con asíntotas verticales y vamos a estudiar el límite cuando x tiende a 1 por izquierda y por derecha. Y el límite cuando x tiende a 1 por derecha de x al cuadrado más 1 sobre x menos 1. Entonces, si x tiende a 1, en el numerador tenemos 1 al cuadrado 1 más 1, 2, ¿sí? Esto tiende a 2, y en el denominador esto tiende a 0, ¿sí? Lo que tengo que estudiar ahora es, si me estoy acercando por izquierda, voy a querer analizar el signo. Entonces, si me estoy acercando por izquierda, tengo algo un poquitito más chico que 1. Si le resto 1, esto tiende a 0, pero tiende a 0 por los negativos. Entonces tengo una constante dividido algo que tiende a 0, esto me da infinito, y más dividido menos nos queda menos, entonces tiende a menos infinito. En el caso de que x tienda a 1 por la derecha, estoy tomando números un poquitito más grandes que 1, ¿sí? Entonces tengo un número un poquitito más grande que 1, menos 1, esto tiende a 0 por los positivos, y en el numerador nuevamente nos queda 2. Entonces tengo una constante dividido algo que tiende a 0, esto tiende a infinito, y más dividido más me queda más. Entonces, ¿qué obtuve? Ya sé que x igual 1 es una asíntota vertical, y también pude determinar que por izquierda la función tiende a menos infinito y por derecha la función tiende a más infinito. Ahora tenemos que analizar si puede haber otro tipo de asíntota. En este caso puede haber una asíntota oblicua. ¿Por qué? Porque la diferencia entre los grados del numerador y del denominador es 1, y el grado del numerador es exactamente un grado mayor que el del denominador. Entonces, si queremos estudiar la asíntota oblicua, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de calcular primero la pendiente, que es m, ¿sí? Entonces hacemos el límite cuando x tiende a infinito de mi función x al cuadrado más 1 sobre x menos 1 dividido x. Esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 1, y me queda el denominador multiplicado por x sobre x al cuadrado menos x. Si divido todo por x al cuadrado, esto es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado sobre 1 menos 1 sobre x. Nuevamente esto tiende a 0, esto tiende a 0, y esto me queda 1. Entonces obtuve que la pendiente de mi asíntota oblicua, de la forma y igual m por x más h, tiene el m igual a 1, y ahora tengo que calcular el valor de h.
Para eso hago el límite cuando x tiende a infinito de mi función x al cuadrado más 1 sobre x menos 1 menos m, que es 1, por x. Entonces calculo límite cuando x tiende a infinito, x al cuadrado, saco denominador común, x menos 1, el numerador me queda x al cuadrado más 1 menos, ahora x por x menos 1. Y esto me va a quedar límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 1 menos x al cuadrado más x. Se me cancelan los x al cuadrado, x menos 1, y esto es el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 sobre x menos 1, y este límite, si dividimos todo por x, nos da igual a 1. ¿Qué es lo que nos queda? Nos queda hacer una gráfica con esta información. Ya sabemos que tenemos una asíntota oblicua igual a 1 por x más 1 y una asíntota, esta es la asíntota oblicua, y una asíntota vertical que es x igual a 1. Entonces vamos a hacer el bosquejo de la gráfica. Para hacer el bosquejo de la gráfica consideramos algunos valores y sabemos que tenemos una asíntota vertical en x igual a 1 y una asíntota oblicua que tiene ordenada al origen 1, pasa por este punto, y si me muevo una unidad sube 1 porque la pendiente es 1, entonces la asíntota oblicua tiene 45 grados y pasa por ahí. Entonces tenemos esta asíntota oblicua. Entonces con esa idea, ¿sí? No puse los valores, pero esto es 1, esto es 1. ¿Qué es lo que resta saber? Ahora nos gustaría saber si estamos para los valores menores que 1, si la función está acá arriba o acá abajo, y para los valores mayores que 1, si la función está acá arriba o acá abajo. Acá podríamos reemplazar en un valor, pero también podemos usar los datos que ya tenemos. ¿Qué datos tenemos? Sabemos que el límite cuando me acerco a 1 por izquierda me da menos infinito y cuando me acerco a 1 por derecha me da más infinito. Eso está respondiendo a mi pregunta. Si me acerco a 1 por izquierda va a tender a menos infinito y si me acerco por derecha va a tender a más infinito. Entonces, con eso ya podemos identificar a dónde está la función y para hacer un gráfico, un bosquejo, podemos tomar algunos valores. Podemos decir la función f en x igual x al cuadrado más 1 sobre x menos 1. Podemos decir f en 0 para tomar un valor antes del 1. F en 0 es igual a menos 1, ¿sí? Entonces el punto 0 menos 1 pertenece a la gráfica, que sería este punto, y a partir de ahí seguir las asíntotas. De la misma forma podemos tomar un valor posterior al 1, podemos tomar por ejemplo el 2, y si hacemos f en 2 nos va a quedar 2 al cuadrado 4 más 1 5 sobre 2 menos 1 1, entonces el punto
2, 5 pertenece a la gráfica, que sería el 2, 1, 1, 2, 3, 4, por acá más o menos, ¿sí? Entonces, esbozamos a partir de este punto una idea de qué es lo que hace la función, ¿sí? Entonces, con esta función, la función y igual x al cuadrado más 1 sobre x menos 1, estudiamos el dominio, todos los reales menos el 1, vimos que tiene una asíntota vertical en x igual a 1, vimos además que tiene una asíntota oblicua en y igual x más 1, pudimos trazar un gráfico para esas dos asíntotas y a partir de ahí pudimos esbozar el gráfico de la función. Bueno, con esto concluimos los ejercicios de esta sección 2.6.